Vamos, buenas tardes, como os estaba diciendo, vamos a hacer ahora lo primero, os voy a resolver el ejercicio ese de prueba, que era simplemente para conoceros un poco como a vuestros compañeros de mecánica de fluidos, hago lo mismo, simplemente para tener una idea, o sea que no es que entre ya en la evaluación continua. Y el problema que os planteaba es un problema de cinemática. Problema de cinemática, de caída libre. Simplemente acelera. De acuerdo. Problema de proyectiles. Clásico. Y el problema lo tenéis, el enunciado, es un problema del capítulo 1 de la bibliografía. El 1.40, si mi memoria no me falla. Exacto. El 1.40. Para eso simplemente como curiosidad. ¿Y de qué trataba el problema? Nos decían lo siguiente. Lanzamos una partícula, un proyectil, con una velocidad v sub 0 sobre la horizontal, con un ángulo θ. Está actuando la gravedad uniforme. ¿De acuerdo? G. Entonces nosotros, si recordáis, lo que va a ocurrir es que esta partícula sigue una trayectoria que es una trayectoria parabólica. Incluso, digamos, la trayectoria rectilínea, que sería un caso particular, es un caso particular de la parábola. Si la lanzo hacia arriba o hacia abajo el proyectil, eso es un caso particular. Entonces nos decían que, bueno, que si nosotros medimos las distancias desde el punto de lanzamiento, es decir, que podríamos ya incluso colocar, si queréis, los ejes, colocar, ¿no?, un movimiento en el plano, nuestros ejes cartesianos, nuestro sistema de referencia. Y utilizamos coordenadas cartesianas. X e Y. Pues entonces nos está diciendo, nosotros podríamos, o nos dice el enunciado del problema, que la partícula en su movimiento se va a encontrar a una distancia del punto de lanzamiento, distancia, vamos a llamarla R. Si queréis utilizo otra letra, pero R estoy denotando aquí la distancia, es la distancia del cuerpo es la distancia del cuerpo desde su posición hasta el punto de lanzamiento, la posición original, o entre su posición, es la distancia del cuerpo entre su posición hasta la posición original, posición de lanzamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros podemos lanzar con diferentes velocidades, con diferentes ángulos,
Y lo que observamos es que esta distancia R, para ciertos ángulos, siempre crece. ¿De acuerdo? Salvo que nosotros vayamos, nos dice el enunciado, que según vamos, eso ocurre para ángulos pequeños, los vamos haciendo más grandes y sigue ocurriendo, los vamos haciendo más grandes, y llega un momento para el cual eso ya deja de cumplirse. Es decir, que hay un ángulo para el cual, si nosotros lo lanzamos con un ángulo todavía mayor, entonces la distancia llega a decrecer en algún punto de la trayectoria. Y lo que nos piden es determinar cuál es ese ángulo crítico o límite para el cual, o que delimita esas dos zonas. La zona en la cual la distancia siempre es creciente y la zona para la cual llega un momento en que empieza a decrecer en algún instante, lo que no quiere decir que luego pueda volver a crecer, ¿eh? ¿Está claro lo que...? Entonces nos piden determinar ese ángulo. Para el cual el cuerpo, la distancia, en algún instante empieza a decrecer. Y a decrecer, no a de que esto no es un... a decrecer. Vamos a seguir los pasos. Si uno dice, bueno, pues me piden trabajar con la distancia, pues vamos a ver cuál es la distancia entre esos dos puntos y a ver qué es lo que ocurre. Fijaos que en ningún sitio en el enunciado nos dice, supón, ahí había cosas, me voy a permitir la palabra que yo decía, no utilizaba el término esotérico, ¿no? Uno empieza a buscar aquí como si ve estrellas y no sé qué, y si la posición de los planetas, y si Júpiter y Saturno se encuentran ahora mismo y la Luna creciente o decreciente, ¿no? Pues entonces se cumple que para esa situación pues tenemos que, es el ángulo que buscamos. Perfecto. Uno puede suponer eso, lo digo para todos, porque se lo decía solo a esas personas. Vosotros tenéis en cualquier problema conmigo, y en general deberíais poder, con cualquier profesor, vosotros podéis hacer las suposiciones que queráis. Eso sí, luego las tenéis que demostrar. Y de hecho es una de las formas, o sea, no en todos los problemas, pero hay ciertos problemas en los cuales uno debe suponer algo, ver cómo es el resultado y ver si ese resultado concuerda realmente con esa suposición, si se mantiene esa suposición. El ejemplo que pongo siempre es, porque ese es un problema muy típico, es en el movimiento tenemos varios cuerpos, ¿no?, en contacto y tenemos fuerzas de rozamiento, ¿no? Por ejemplo, en la mesa tenemos el libro, la mesa también se puede mover, entonces nos dicen las fuerzas que hacemos sobre la mesa, sobre el libro, nos dan todos esos datos, pero nos piden determinar cuál es el movimiento de la mesa y el libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ningún momento en el enunciado nos están diciendo, en ese enunciado que estoy yo poniendo, nos dice que el rozamiento sea estático, el rozamiento entre el libro y la mesa, o cinético, no lo dice expresamente. ¿De acuerdo? Es decir, que si vosotros decís, por ejemplo, en ese problema, bueno, supongo que el rozamiento es estático, porque, bueno, me parece que eso se va a cumplir. ¿Vale? Puedes suponerlo, pero luego al final me lo tienes que demostrar que eso se va a cumplir. ¿Entendido? O sea, que ningún problema, salvo, naturalmente, que hay ciertos problemas en los cuales nos permiten, o sea, nos dicen ya, suponga usted, por ejemplo, que el rozamiento es estático. ¿Vale? Entonces no tienes que demostrar nada, sino simplemente aplicarlo. ¿Está claro la pequeña diferencia en...? Eso es razonarlo, o sea que ya sabéis que el criterio es un razonamiento completo y que esté medianamente claro. Bueno, pues entonces aquí yo no voy a suponer nada, sino que voy a... Vamos. Entonces, primero vamos a determinar la distancia en función del tiempo.
del tiempo para un ángulo y una velocidad determinadas, iniciales. Y V0 e incluso G, porque podríamos hacer este experimento. Uno piensa, oye, ¿y sería lo mismo en Marte o en la Luna? Es decir, que puntita, V0 y G determinados. Hoy determinado. No me voy a repetir. Bueno, entonces, ¿cómo es? Ponemos el origen de coordenadas donde lo he puesto, en el punto de salida. ¿Cómo es la posición? Si es un movimiento, ahí ya es recordar cosas de primero, no voy a empezar desde cero. Tenemos que es, tal como he puesto la orientación, la gravedad apuntando a lo largo del eje Y. Tenemos que es una composición de un movimiento según el eje X, que es un movimiento uniforme, ¿no? Según el eje X, el movimiento es uniforme. Y a lo largo del eje Y, el movimiento es uniformemente acelerado. Esto sí, lo hago por las componentes cartesianas, las coordenadas cartesianas. En general, si yo lo expresase como vector de posición, etcétera, uno habla de que naturalmente es un movimiento uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto como suena tanto, y es la composición, el movimiento es la composición de estas dos cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a expresarlo matemáticamente según el eje X. X, vamos a ponerlo, función del parámetro, el tiempo. ¿Qué tenemos? Si el movimiento es uniforme, tendremos la coordenada X inicial, X0, ¿no? Más la velocidad a lo largo del eje X inicial, ¿no? Por el tiempo. Bueno, he escogido vosotros, o sea, somos dueños y señores de colocar los ejes como ya lo he hecho de esa manera, de tal manera que X0 es 0, es decir, que corta el rollo Miguel y ya está, ¿no? Tenemos esto. Y para la coordenada Y, una cosa parecida, pero aquí ya no es uniforme, sino que tenemos que añadirle el término correspondiente a que se trata de un movimiento uniformemente acelerado. Entonces tendríamos V sub 0, seno de tita por el tiempo, esa sería la componente a lo largo del eje Y de la velocidad inicial, menos un medio por el tiempo al cuadrado. El menos, naturalmente, proviene de que yo he dibujado antes en la pantalla anterior, si os habéis dado cuenta, el eje Y en el sentido contrario, o sea, la gravedad está apuntando en el sentido negativo del eje Y. Por si lo pongo, o sea, que eso es también, no solo la orientación de los ejes, sino el sentido de los ejes. ¿Vale? Ningún problema, ¿no? Esto es elemental de bachillerato, de incluso, no sé de cuándo. Muy bien. Eso quiere decir que la distancia R, ¿cómo sería? La raíz cuadrada, ¿no? En función del tiempo, para que lo veáis. Voy a ponerlo en otra, me va a quedar aquí. Bueno, aquí mismo. R, función del tiempo. La raíz cuadrada, x cuadrado, más y cuadrado. Si yo hubiese puesto el origen de coordenadas en otro punto, naturalmente tendríamos x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. En este caso, pues es elemental esto, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces esto. Y pensad un momento, bueno, podría trabajar, y de hecho se puede trabajar perfectamente con esto, pero uno dice, uy, no sé, si aquí me están preguntando por situaciones en las cuales pasa de crecer a decrecer, ¿no? Estamos buscando posiciones de máximos, o al contrario, de mínimos, o situaciones de puntos de inflexión, ¿no? Es decir, que vamos a tener que derivar.
Eso es lo que nos estaba diciendo el enunciado, o sea, que vais a ver que, ¿no? O sea, que tendríamos que derivar e imponer naturalmente la condición de máximo mínimo punto de inflexión, ¿no? Que es lo que vamos a buscar. O sea, ver para qué instante de tiempo vamos a tener un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, es decir, que tendremos que derivar con respecto al tiempo e igualar a cero. ¿Se entiende, no? Esa es la táctica, iba a decir. ¿Por qué lo adelanto así un poquitín ahora? Porque uno dice, jopelines, ahí ya tengo la raíz. No es porque no se puedan derivar, perfectamente se pueden derivar, pero claro, entonces empiezan a salir quizás ya expresiones un poco más complicadas. ¿Es necesario eso? No. Si os dais cuenta, el enunciado, lo que nos está explicando se cumple tanto para la distancia como para la distancia al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si nos están preguntando para qué ángulo, ¿no? Empieza a ocurrir que en la trayectoria, en algún instante, la distancia empieza a decrecer, eso tiene que ser lo mismo también para la distancia al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces podemos trabajar con r cuadrado en vez de con r, que es más cómodo. Pienso yo. ¿Lo habéis entendido? Pero eso es, o sea, si se cumple para la distancia, se tiene que cumplir para la distancia al cuadrado. Y a la inversa, vamos. Bueno, pues vamos a hacer. R cuadrado. ¿Qué teníamos en X? Teníamos V sub 0 al cuadrado, ya estoy elevando al cuadrado. V sub 0, coseno cuadrado de θ por t al cuadrado, esto sería X cuadrado. Más, aquí tendríamos V sub 0, seno de θ por el tiempo, menos un medio g por el tiempo al cuadrado, todo ello al cuadrado. Esto es y al cuadrado. V sub 0 al cuadrado, coseno cuadrado de θ, c cuadrado, más, ahí tenemos, cuadrado de una diferencia, cuadrado del primero, V sub 0 al cuadrado, seno cuadrado de θ, t al cuadrado, más el cuadrado del segundo, un cuarto, g cuadrado, t a la cuarta, menos dos veces, el primero por el segundo, el dos veces por un medio, 2 dividido entre 2, 1, eso quiere decir que tendremos v sub 0, g, seno de θ, t al cubo. Vamos a simplificarlo un poco. Vamos a simplificarlo, me voy a acercar un poco más al micrófono. No sé si se está grabando bien. Entonces tenemos aquí este término, y este término, sacamos factor común, v0 cuadrado, t cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado, 1, o sea que tenemos v sub 0 al cuadrado, más, vamos a poner los términos por orden, vamos a hacer el del cubo, sub 0, g, seno de θ, t al cubo, ya tengo aquí a la amiga, más un cuarto. Esto es o sea que está ahí, no había nada. Seguir los pasos que nos dice el enunciado. Y ahora vamos a buscar los extremos. En esta función y ver pues si se cumple para que es el mismo ángulo en cualquier planeta, si es el mismo ángulo independientemente de la velocidad con la que la lanzamos, muy lento. Vamos a ver. Entonces tendremos que resolver esta ecuación. Ecuación que nos dará el tiempo, si es que existe, claro. Bien, pues vamos a hacer.
Vamos a ponernos... por ahí. Entonces tendremos la derivada, primer término, 2 veces v sub 0 al cuadrado. Vale. Luego tendremos menos 3v sub 0 g seno de tita por t al cuadrado, más un 4 por un cuarto, 1, o sea que tenemos g cuadrado por t al cubo. Esa sería la derivada. Pues que lo pongo para que quede claro, es la función r cuadrada. Bueno, y esto imponemos que sea igual a 0. Y buscamos esos tiempos. Igual a 0. Podemos sacar factor común el tiempo. Común t, de tal manera que tendríamos t por 2 v sub 0 al cuadrado menos 3 v sub 0 g seno de tita por el tiempo más g cuadrado t al cuadrado igual a 0. Voy a borrar aquí. Qué envidia, están haciendo deporte. Bueno, bien fácil. Un tiempo para el cual se cumple eso es naturalmente algo obvio. T igual a 0. T igual a 0. Esta es la solución trivial. Tiene que salirnos, porque si no, mal asunto. Pero nosotros no buscamos esa posición, sino que buscamos precisamente que se cumpla g seno de tita por el tiempo más g cuadrado. T cuadrado, es decir, que vamos a tener 2. Bueno, 2 no, porque esta es una ecuación cuadrática, entonces ahí pues nos va a salir, en principio 1, 2 soluciones, ¿no? Bueno, pues vamos a... ya tenemos aquí. Vamos a dividirlo todo por g cuadrado y ponerlo por manías, primero el término cuadrático. T cuadrado, luego vendrá el lineal, menos 3. Si divido por g cuadrado, tendremos v sub 0, dividido por g en el numerador, g cuadrado en el denominador, seno de tita por el tiempo, y luego aquí tendremos más 2 veces, si queréis, v sub 0 dividido por g, todo ello al cuadrado, esto igual a 0. Vale. Es decir que tendremos t, y ahora de memoria tendríamos 3 ax cuadrado más bx más c, ¿no? Pues tendremos menos b, como es negativo, 3v sub 0, seno de tita, más menos, raíz cuadrada, tenemos b al cuadrado, es decir que tendremos 9, v0 dividido por g elevado al cuadrado, seno cuadrado de tita, menos 4 veces a por c, menos 4 por 2, 8, vamos a poner ya 8, menos 8, v0 dividido por g, dividido todo ello por 2. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo un poco más bonito. Ya ahora mismo podría decirlo, pero vamos, todavía para que me quede lo que hay dentro de la raíz cuadrada, que tenga una forma sencilla, yo puedo sacar factor común a todo lo que hay dentro, sacar factor común v0 dividido por g al cuadrado, raíz cuadrada v0 dividido por g, sale fuera todo ello, ¿no? Y tendríamos, voy a ponerlo arriba,
Es decir, que tendríamos tres medios, bueno, dividido por 2. Por 2, 3, seno de tita más menos raíz cuadrada de 9 seno cuadrado de tita menos 8. ¿De acuerdo? ¿Hasta ese punto? Muy bien, y ahora miremos a ver. ¿Hay soluciones? O sea, estamos en el mundo real. Ahora hay que volver otra vez porque, claro, uno está ahí con las matemáticas, pero en esta asignatura es el mundo real. Entonces tenemos que ver si hay alguna solución. T tiene que ser real, no imaginaria. Entonces, para que eso se cumpla, naturalmente, lo que tenemos aquí dentro tiene que ser positivo, como mucho 0, es decir, se tiene que cumplir. Real. Que 9 seno cuadrado de tita sea mayor o igual que 8. Es decir, ya casi está completado. Que seno cuadrado de tita sea mayor o igual que 8 novenos. Eso significa que seno de tita, vamos a poner, estamos ya buscando el ángulo crítico, fijaos, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo tita sub. Tiene que ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 8 novenos, ¿no? Al menos porque lo cumplen los dos, ¿no? Que uno diría, no es que pase nada, simplemente tú si le vas, o sea, tienes las dos soluciones, entonces tienes que coger el arcoseno de todo esto. Lo digo porque uno diría, y la respuesta sería, no la daría como vamos, ni mucho menos, pero uno se olvida de que a lo mejor, fijaos que si tengo el seno de ese ángulo es negativo, me lo está diciendo, ¿eh? Entonces el ángulo va a ser negativo, ¿no? Uy, que si el ángulo es negativo es que estoy tirando hacia abajo. Curioso, ¿no? Sí, claro que puede ser. Por supuesto que puede ser. Fijaos que yo mismo, o sea, vamos a ver, hablando claro, yo mismo aquí podía haber puesto seno de tita c igual a la raíz cuadrada de el arcoseno de la raíz cuadrada de 8 novenos. Y debería haberlo hecho a ver si decíais algo. Si alguno decía algo, pues entonces quizás haberle apuntado en el cuadernillo. O sea, ese ha sido mi único error. Pero bueno, no lo he hecho, entonces ya no me puedo apuntar yo mismo. Sino simplemente decir, o sea, yo tampoco me puedo quitar soluciones como el que se quita aquí. Bueno, lo que yo os decía antes, lo de las suposiciones. Entonces ahí me sale un ángulo negativo. ¿Algún problema? Si vamos a la expresión aquí arriba, veríamos que el tiempo me sale negativo. Ah, amigo, eso quiere decir que si yo estoy apuntando ahí hacia abajo, es decir, que la parábola sería... No, dices, pero claramente eso, la distancia está creciendo. Está pensando en tiempos t mayores que 0. Pero claro, en este problema nada te dice que el proyectil venga de antes. Yo he dicho que se lanza, pero eso sería equivalente a que el proyectil viniese de tiempos negativos, pasase por el origen, y entonces corresponde precisamente a un tiempo negativo.
Es el mismo problema, es la simetría en este problema para el ángulo ser, porque si os dais cuenta, sería como una cosa de ese estilo, lanzarlo justo en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Me da igual. Siendo el mismo ángulo hacia un lado o hacia el otro. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Es decir, no se os olvide. Hay que darle la interpretación física. O sea, sí, puedo coger la alfombra y barrer, o no decir ni pío. ¿De acuerdo? Ya veis el asunto. Pero a mí no me gusta eso. Me gusta más bien meterme en dificultades, y es que a veces me arrepiento. Bueno, coged la calculadora, please. Y me hacéis el arcoseno, o sea, hacéis la raíz cuadrada de 8 novenos. O sea, ya con eso es perfecto. ...70,5 grados. Ya digo, con el más menos correspondiente sería. Pero ya hemos dado la interpretación a eso. ¿De acuerdo? Es decir, es lo mismo que dejar correr el tiempo en un sentido que en el otro, en el sentido contrario. Y ahora uno diría, cuidado, curioso, si se cumple esto, este término es cero, solo tenemos una solución, aparte de la de T0, ¿no?, que es la trivial, tenemos una solución, mientras que para ángulos mayores a 70,5 se cumple que todo esto de dentro es real, pero tenemos dos soluciones, dos t's reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno diría, ¡wow! ¡Qué curioso! ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, pues si lo pensáis un poco con la cabeza, no solo las matemáticas, sino decir, bueno, ese caso límite de lanzar la piedra con 90 grados hacia arriba, crece, decrece, pasa otra vez por mí, por el punto de lanzamiento, la distancia es 0, pero a partir de ese instante, que sigue contando, empieza a crecer otra vez, a crecer otra vez, ¿no? Crece, decrece, vuelve a crecer. Es decir, que si uno piensa en ese caso, dice, anda, claro, lógico, lo que va a ser es una solución. En ese caso, una solución va a ser el máximo y otra va a ser un mínimo. Y justo cuando tenemos el ángulo crítico, precisamente va a ser un punto de inflexión. Lo mejor es ahora representarlo, creo yo, para verlo. O sea, lo que estamos diciendo, qué es lo que está ocurriendo, verlo, ¿no? Ya lo tengo del año pasado el archivo con la representación gráfica, pero yo creo que lo mejor es que empecemos a... Si bien todavía no habéis tocado pero bueno, podemos hacerlo, no hay... Yo creo que yendo muy lentamente... O sea, que lo que quiero ahora es hacer... ¿Dónde he dejado yo el boli? Aquí. O sea, podemos hacer una representación gráfica. Y no me lo quiero quitar por si acaso. En el problema. ¿Vale? De hecho, sería quizás más conveniente haber empezado con la representación gráfica. O sea, si os enfrentáis a un problema y tenéis, ¿no?, ordenadores y esas cosas, decir, bueno, pues, a ver, primero me voy a hacer una idea de lo que ocurre. ¿Os dais cuenta de la dificultad? Es pensarlo y decir qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, buscar casos límite como lo de los 90 grados para hacerse una idea en la cabeza. Pero claro, teniendo una representación, pues te ayuda mucho al cerebro. Entonces sería conveniente hacer primero la representación, decir, ya entiendo un poco lo que está pasando, entonces luego meterle mano. Decir, claro, es que está clarísimo, o sea, lo que estamos buscando es máximos y mínimos y esas cosas. Bien. Pues vamos a representar
El problema que es, voy a hacer una representación de R al cuadrado, y R al cuadrado, ¿dónde lo tenía? No lo tenía aquí. Uy, 740. Vamos a definir voy a definir la función. Espera, lo hago un poco más grande. Voy a definir la función distancia al cuadrado. La voy a llamar R2. R2T2, ¿no? ¿Cómo era eso? Muy bien. Entonces, vamos a definir. Ahora ya es el... O sea, ahora os va a sonar a una parte conocido a los clientes queridos que ya han pasado, entonces eso les... Para todos los demás que sois nuevos, por supuesto ahora es cuando se ponen los pelos de punta, porque sois jóvenes. Iba a decir, no, y decir, uff, madre mía, no os preocupéis, que el viernes, lentamente, os enseñaré lo primero, cómo se escriben las cosas, qué reglas tenemos para escribirlas y cómo podemos trabajar. Entonces veréis, por ejemplo, cómo podemos definir una función, que es lo que voy a hacer yo aquí. Es una función que depende del tiempo, ¿no? Eso que le he llamado R2. Entonces, en principio, lo que tiende uno es a decir, bueno, pues paréntesis, voy a llamar al parámetro t de t, ¿no? Pero bueno, en este programa, en vez de utilizar paréntesis para las funciones, pues son los corchetes. Entonces tenemos aquí, ¿no? Un igual. Y ahora, ¿qué teníamos ahí? ¿Qué teníamos ahí? Eso es lo que me estaba yo preguntando. Teníamos en... Teníamos en R2, teníamos que era V0 cuadrado, ¿no? Por el tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Qué más teníamos? Teníamos... ¿Perdón? Más coseno cuadrado de... No. Perdón, por coseno... No, teníamos V0 coseno de θ por el tiempo, o sea, eso al cuadrado, luego sacábamos factor común, era V sub 0 al cuadrado por el... Simplificado, hombre, no me... por el tiempo al cuadrado, ¿de acuerdo? No os preocupéis, que todo eso se lo podría pedir al ordenador que me simplificase. Hoy no lo voy a hacer. Es una de las cosas buenas que tiene, que puede hacértelo todas esas tonterías y muchas más. Pero bueno, hoy no es el momento, no os preocupéis. V sub 0 al cuadrado, t cuadrado, menos V sub 0 por g. Seno de θ por el tiempo al cubo, más un cuarto de g por el tiempo, g cuadrado. Tenemos esta función. ¿De acuerdo? Podríamos dividir todo por g al cuadrado. Menos todo ello por... Muy bien. Vale. Estupendo. Vamos a ponernos. Al cuadrado por V sub 0 todo ello al cuadrado
¿Qué más teníamos? Por t al cuadrado. Más teníamos menos v sub 0g, seno de θ. Todo esto, v sub 0g, seno de θ, por el tiempo, vamos a ponerle esto, vamos, o sea, no hace falta, da igual con no, sí, t elevado al cubo, ¿no? Más un cuarto de ¿estamos de acuerdo? Muy bien, o sea que tenemos aquí esta función que es del tiempo. Fijaos que depende también de los parámetros g y v0 y θ. Entonces, ya lo tenemos. Muy bien, pues vamos a hacer un plot. Vamos a hacer un plot de R2. Vamos a darle valores, o sea, quiero representar en función del tiempo, para un caso, ¿de acuerdo? Para un cierto ángulo, con una cierta velocidad, con la gravedad. Si queréis, la gravedad 10, la velocidad 1, el ángulo en radianes, o sea que tenemos, por ejemplo, 30. ¿No? Le estoy pidiendo al ordenador que me haga un plot, o sea, un dibujo de eso para el caso de esos parámetros en función del tiempo. Ahora lo único que le tengo que decir es que el tiempo le voy a hacer variar. En principio uno dice, no tiene sueldo, todo lo que quiera. Voy a ponerle un número. Ahí. 10. Es un montón. ¿De acuerdo? O sea que tendríamos eso. Vamos a ver si yo cambio esto a... Sienta que hay algo que no me gusta en la forma. A ver si he puesto mal la función ya. GV0, θ. No está bien, creo. 65. Algo no estoy representando ahí bien. Algo no estoy representando ahí bien. Algo no estoy representando. Claro. Claro, demasiado tiempo. Demasiado tiempo. ¿Cuánto? Es que estoy dejando pasar demasiado tiempo. Sobre un suelo horizontal, ¿cuánto tiempo tarda en tocar el suelo? Caso de que fuese un suelo horizontal. ¿Cuánto tardaría? A ver. Decídmelo.
uno dice, bueno, teníamos I, que era, ¿no? I sub 0, que era 0, V sub 0, seno de tita por el tiempo menos 1/2 de G por el tiempo al cuadrado. Para que toque el suelo horizontal, pues tengo que imponer I igual a 0. Es decir, V sub 0, seno de tita por el tiempo, menos 1/2 de G por el tiempo al cuadrado, igual a 0, es decir, T igual a 0, otra vez el punto de salida, o bien V0, seno de tita, menos 1/2 de G, es decir, que tendríamos, aquí abajo, tendríamos T, 2 veces V0, seno de tita, dividido por G. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese es un tiempo orientativo. Es decir, que podría poner yo aquí V0 dividido por G seno de tita, es decir, que tendremos aquí V0, 1 dividido por 10, 0,1, o sea, 0,2. Seno de, ¿cuánto le he dicho ahí? Seno de 75. Vamos a hacer un poco más pequeño porque si no, no sé. Vamos a ponerle a los ejes, nombre. Todo esto no os preocupéis, esto lo enseñaré, simplemente para ponerle los nombres a los ejes como Dios manda. Entonces tendríamos en el eje horizontal tenemos T y en el eje vertical R al cuadrado. Muy bien. Es decir, para 75 grados. Si queréis represento la raíz cuadrada y es la distancia, pero bueno, estábamos trabajando con R al cuadrado, ¿qué más me da? Bueno, y ahí ya podemos interpretar, fijaos, T igual a 0, naturalmente la distancia 0, va creciendo el tiempo, va creciendo la distancia, va creciendo la distancia, va creciendo la distancia, va creciendo la distancia, y de repente, pues, empieza a decrecer. Fijaos si yo pongo aquí 70, tengo que tener cuidado en poner aquí también. Fijaos que el caso límite era crítico 70,5. Aquí está creciendo, creciendo. Ya no crece tan rápido, pero sigue creciendo. Y casi sigue creciendo muy lentamente, pero sigue creciendo. Luego vuelve a crecer más rápidamente, el ritmo vuelve a montar. Este sería para 60. Si ponemos para 30 o 40, tenemos una cosa como esta. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna cuestión? Hombre, se puede hacer, o sea, ahora es cuando viene la tentación grande de seguir dándole al teclado y empezar a poder, digamos, no tener que ir cambiando los números a mano me refiero en el teclado, sino un poco más elegante, pero eso yo creo que casi me muerdo la lengua ahora y digo, aguanta las tentaciones, y eso lo haremos
en otro momento. Ahora no es, simplemente que veáis cómo se puede hacer ya una representación con ayuda del ordenador. Y contestar alguna duda si tenéis sobre el problema. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿A algunos os salió? ¿No? ¿Había algo raro? Porque buscabais cosas raras, ¿no? O sea, como diciendo, no hay nada raro. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, yo creo que ahora es el momento de hacer 5 minutos de descanso. O sea, son 18:09, 10 hay 15.